Bienvenidos a este viaje a través de uno de los casos más inquietantes registrados en la historia de los Ozarks de Missouri. Antes de comenzar, los invito a dejar en los comentarios desde donde están viendo este vídeo y la hora exacta en la que están escuchando esta narración. Nos interesa saber en qué lugares y a qué horas del día o de la noche llegan estas historias documentadas. En el invierno de 1912, el periódico Springfield Republican publicó una breve noticia sobre un disturbio familiar en el condado de Taney, en lo profundo de las montañas Ozark. El artículo, de apenas 3 párrafos, mencionaba que las autoridades locales habían sido llamadas para investigar la desaparición de una mujer llamada Eliza Whitlock de su aislada finca cerca del río White. El periódico informó que su esposo, Thomas Whitlock, afirmó que ella se había ido voluntariamente tras una discusión doméstica. El artículo concluía señalando que no se consideraba necesaria una investigación adicional en ese momento. Lo que el periódico no mencionó fue que este breve informe sería el comienzo de uno de los casos más inquietantes en la historia de los Ozarks, un caso que permanecería en gran parte sin documentar durante décadas. La propiedad de los Whitlock se encontraba en aproximadamente 40 acres de una ladera rocosa cerca del pequeño asentamiento de Walnut Sade, a unas 15 millas al sur de Forsyth, la sede del condado de Taney. La finca consistía en una casa de madera de 2 pisos, un pequeño granero y varias construcciones anexas. Según los registros del condado de 1908, Thomas Whitlock había comprado la propiedad después de mudarse desde Springfield, donde había trabajado como empleado en la tienda departamental Eres. En estos registros, Thomas fue descrito como un hombre de disposición tranquila y hábitos particulares. Su esposa, Eliza, antes Eliza Crawford, había sido maestra de escuela en el condado de Christian antes de su matrimonio en 1905. Tenían 2 hijos, Edward, de 6 años en 1912, y Mary, de 4 años. Los vecinos recordaron más tarde a los Whitlock como una familia reservada que rara vez participaba en eventos comunitarios. Thomas viajaba ocasionalmente a Forsyth-Branson por provisiones, pero Eliza rara vez se veía fuera de los límites de su propiedad después de su primer año de residencia. El aislamiento no era inusual en la zona, donde las fincas podían estar separadas por millas, rodeadas de densos bosques de robles y pinos, acantilados de piedra caliza y profundos barrancos. Los Ozarks habían sido durante mucho tiempo un lugar donde las personas venían a desaparecer, ya fuera de la ley, de las deudas o simplemente de la sociedad misma. Según Joseph Miller, cuya familia poseía la propiedad vecina al este, los Whitlock parecían lo suficientemente contentos durante sus primeros años en la finca. Miller, entrevistado en 1952 por un investigador de la Sociedad Histórica de Missouri, recordó que Thomas era muy particular con los límites de su terreno y se mantenía mayormente aislado, pero saludaba con un gesto cuando sus caminos se cruzaban. La señora era aún más reservada, pero los niños parecían sanos y bien vestidos. Miller señaló que, en el otoño de 1911, aproximadamente 6 meses antes de la desaparición de Eliza, Thomas comenzó a realizar mejoras en la propiedad, incluyendo la excavación de lo que parecía ser un nuevo sótano detrás de la casa y el refuerzo de las puertas con cerraduras adicionales. La última vez que alguien fuera de la familia inmediata vio a Eliza Whitlock fue en noviembre de 1911, cuando Harriet Bowman, una partera de Walnut Sade, visitó la finca tras recibir un mensaje de que Eliza estaba enferma. En una declaración dada al sheriff del condado de Taney en abril de 1912, Bowman informó que encontró a Eliza pálida y distante, con un comportamiento nervioso, pero sin ninguna dolencia física aparente. Según Bowman, la casa estaba inusualmente fría a pesar de que la chimenea estaba encendida, y Thomas permaneció en la habitación durante toda su visita, respondiendo la mayoría de las preguntas dirigidas a su esposa. Cuando Bowman sugirió que Eliza podría beneficiarse de una visita al médico en Forsyth, Thomas respondió que la familia no podía permitirse tal gasto y que su esposa se recuperaría con descanso. Los registros del condado indican que Thomas Whitlock había estado realizando retiros regulares de la modesta cuenta de ahorros de la familia en el banco del condado de Taney durante el otoño de 1911. Según los libros de contabilidad del banco, conservados en los archivos del condado, Thomas retiró casi la mitad de los ahorros familiares entre septiembre y diciembre de ese año. El gerente del banco, Harold Winters, recordó más tarde que Thomas había explicado estos retiros como necesarios para mejoras en el hogar y preparativos para el invierno. Winters señaló que tales gastos no eran inusuales para los colonos que se preparaban para el invierno en los Ozarks, pero la cantidad parecía excesiva para una familia con los recursos de los Whitlock. El invierno de 1911 a 1912 fue particularmente duro en los Ozarks.
Fuertes nevadas en diciembre y enero aislaron muchas fincas remotas durante semanas, y no era raro que las familias quedaran sin contacto externo hasta principios de la primavera. Según los registros meteorológicos de la Oficina del Clima de Springfield, las temperaturas en febrero de 1912 cayeron cerca de los 0 grados Fahrenheit en varias ocasiones, y varias pulgadas de nieve permanecieron en el suelo hasta mediados de marzo. El aislamiento impuesto por estas condiciones climáticas significó que actividades inusuales podían pasar desapercibidas por los vecinos durante largos periodos. Fue durante este periodo de aislamiento, entre finales de febrero y principios de marzo de 1912, cuando Eliza Whitlock supuestamente abandonó a su familia. La fecha exacta de su desaparición nunca se estableció claramente. Thomas Whitlock mencionó por primera vez la ausencia de su esposa Joseph Miller a finales de marzo, cuando Miller lo encontró en el camino a Forsyth. Según el relato de Miller de 1952, Thomas dijo simplemente que la señora se ha ido y no ofreció más explicaciones. Miller, acostumbrado a la naturaleza reservada de sus vecinos, no indagó más. Los registros de archivo de la tienda general en Forsyth muestran que los patrones de compra de Thomas Whitlock cambiaron notablemente a principios de marzo de 1912. Los libros de la tienda indican que el 4 de marzo compró una cantidad inusualmente grande de alimentos en conserva, café y aceite para lámparas, suficiente para sostener un hogar durante varias semanas sin necesidad de otro viaje al pueblo. El propietario de la tienda, Jeremiah Collins, anotó en su diario personal, descubierto entre sus papeles tras su muerte en 1938, que Thomas parecía agitado y poco dispuesto a entablar las habituales cortesías durante esta visita. Collins escribió que preguntó por la salud de la señora Whitlock, a lo que Thomas respondió secamente que no es mi preocupación por ahora. El asunto podría haber permanecido completamente privado de no ser por la intervención de la hermana de Eliza, Catherine Crawford, residente de Springfield, quien no había tenido noticias de Eliza desde el otoño anterior. Según la correspondencia conservada en los archivos de la Sociedad Histórica del Condado de Taney, Catherine escribió al jefe de correos de Walnut Sade a principios de abril de 1912, preguntando por el bienestar de su hermana. Cuando el jefe de correos le informó que Eliza había dejado a su familia, Catherine viajó al condado de Taney y solicitó al sheriff James Harmon que investigara la desaparición. El diario personal de Catherine Crawford, donado a los archivos estatales de Missouri por su nieta en 1961, ofrece información sobre sus preocupaciones por la situación de su hermana. En una entrada del 10 de abril de 1912, Catherine escribió: "No puedo creer que Eliza dejaría a sus hijos voluntariamente". Desde su matrimonio con Thomas, sus cartas se volvieron cada vez menos frecuentes y más reservadas, pero su devoción por Edward y Mary era evidente en cada palabra que escribía sobre ellos. Algo está terriblemente mal, y temo lo que pueda descubrir en el condado de Taney. El informe oficial del sheriff Harmon, fechado el 18 de abril de 1912, documenta su visita a la finca de los Whitlock. Harmon informó que encontró la propiedad en buen orden, con Thomas y ambos niños presentes. Los niños parecían adecuadamente alimentados y vestidos, aunque Harmon notó que ambos estaban inusualmente callados durante su visita. Thomas mantuvo que Eliza se había ido voluntariamente tras expresar insatisfacción con su vida aislada, llevándose solo una pequeña maleta con artículos personales. Afirmó no saber nada de su destino, pero sugirió que podría haber regresado con su familia en Springfield, a pesar de la insistencia de Catherine de que su hermana no había contactado a ningún familiar. El informe de Harmon incluye una breve descripción de su inspección de la casa, que no reveló signos de disturbios o lucha. Notó que la ropa y los efectos personales de Eliza parecían faltar en los cajones del dormitorio, lo que respaldaba la afirmación de Thomas de que ella había empacado antes de irse. El sheriff concluyó que no había evidencia suficiente de un acto ilícito y que, como adulta, Eliza tenía derecho a dejar a su familia si así lo decidía. Con la aceptación renuente de Catherine Crawford a esta conclusión, la investigación oficial terminó. Lo que el informe de Harmon no mencionó, pero salió a la luz en sus papeles personales descubiertos tras su muerte en 1931, fue que había observado varios detalles preocupantes durante su visita a la propiedad de los Whitlock. En un cuaderno personal separado de sus registros oficiales, Harmon escribió: "Whitlock estaba demasiado compuesto para un hombre recientemente abandonado". Los niños miraban el rostro de su padre antes de responder cualquier pregunta, sin importar cuán inofensiva fuera. El niño comenzó a hablar sobre su madre, pero se detuvo abruptamente cuando Thomas carraspeó. Lo más inquietante fue la tierra recién removida detrás de la casa, que Whitlock afirmó que era un terreno para un jardín,
aunque era un momento extraño para plantar y tenía más forma de zanja que de lecho de jardín. Las notas privadas de Armand sugieren que tenía sospechas sobre Thomas Whitlock, pero carecía de evidencia suficiente para seguir investigando. El sheriff escribió: sin un cuerpo o un testigo, no hay crimen que investigar. Las preocupaciones de la señora Crawford, aunque comprensibles, no constituyen prueba. En estas colinas, los asuntos familiares generalmente se consideran privados, y el condado carece de recursos para investigaciones prolongadas basadas en meras sospechas. Esta renuencia a intervenir sin evidencia concreta reflejaba las capacidades limitadas de las fuerzas del orden y las actitudes culturales de la Missouri rural a principios del siglo XX. Catherine Crawford regresó a Springfield después de su reunión con el sheriff Armond, pero sus preocupaciones por la suerte de su hermana persistieron. Según su diario, intentó mantener contacto con su sobrina y sobrino enviando cartas y pequeños regalos, pero solo recibió breves reconocimientos formales de Thomas a cambio. En junio de 1912, viajó una vez más al condado de Taney, con la esperanza de visitar a los niños, pero fue rechazada por Thomas, quien le informó que su presencia era disruptiva para la rutina del hogar. La entrada final del diario de Catherine sobre el asunto, fechada el 3 de julio de 1912, dice: temo haberle fallado a Elisa. Sin pruebas ni posición legal, no puedo forzar mi entrada en la casa de Thomas ni llevarme a los niños. Solo puedo rezar para que, si Elisa está viva en algún lugar, encuentre el camino de regreso a ellos. O al menos a mí. Durante varios años, la desaparición de Elisa Whitlock permaneció como un asunto privado conocido solo por su familia inmediata y algunos lugareños. Thomas continuó operando la finca, criando a sus hijos con la ayuda ocasional de una mujer local, Martha Jenkins, quien venía varias veces por semana para ayudar con las tareas del hogar. Jenkins, que comenzó a trabajar en la casa de los Whitlock en el verano de 1912, le dijo más tarde a un vecino que Thomas le había indicado que nunca hablara de Elisa con los niños y que, si preguntaban, les dijera que su madre regresaría cuando estuviera mejor. Jenkins fue entrevistada brevemente por el sheriff Masterson durante la investigación de 1952. Para entonces, una anciana que vivía en un asilo en Branson, recordó varios aspectos inusuales de su empleo en la casa de los Whitlock. Según la transcripción de esta entrevista, conservada en los archivos del condado, Jenkins afirmó que Thomas había establecido reglas estrictas sobre ciertas áreas de la propiedad que debían evitarse. No permitía que nadie se acercara al sótano que había construido, dijo. Una vez, cuando la pequeña Mary se acercó a él, Thomas la agarró con tanta fuerza que ella gritó. Más tarde se disculpó, diciendo que allí se almacenaban herramientas peligrosas que podrían dañar a los niños. Jenkins también informó que Thomas sufría frecuentemente de insomnio y paseaba por la casa de noche. En varias ocasiones, llegaba por la mañana y lo encontraba sentado en la mesa de la cocina, aparentemente despierto toda la noche, murmurando sobre mantener la vigilancia y mantener las barreras. Jenkins admitió que encontraba estos comportamientos preocupantes, pero los atribuyó al estrés de criar a dos niños solo. Como muchos en la comunidad, era reacia a interferir en lo que consideraba asuntos familiares privados. Edward y Mary Whitlock asistieron a la escuela de una sola aula en Walnut Sade a partir de 1913. Su maestra, Abigail Thornton, anotó en su diario personal que ambos niños eran anormalmente retraídos y que Edward, en particular, mostraba una preocupante tendencia a silencios prolongados. Thornton registró un incidente en octubre de 1913, cuando una visitante femenina a la escuela intentó entablar una conversación con Mary sobre su madre. Según Thornton, Mary se mostró visiblemente angustiada, y más tarde ese día, Thomas Whitlock llegó a la escuela, retiró a ambos niños y los mantuvo en casa durante casi 2 semanas. El diario de Thornton, que permaneció en manos privadas hasta que fue donado a la Sociedad Histórica del Condado de Taney en 1965, contiene varias otras observaciones sobre los niños Whitlock. Notó que Edward a menudo llegaba a la escuela con ojeras, explicando que los ruidos lo mantenían despierto por la noche. Cuando se le preguntó qué ruidos quería decir, el niño se negó a dar más detalles. Mary, aunque más joven, parecía adaptarse mejor a la vida escolar, pero mostraba lo que Thornton describió como una preocupación inusual por los entierros. La maestra registró haber encontrado una serie de dibujos en el escritorio de Mary que representaban lo que parecía ser una figura yaciendo bajo tierra con flores creciendo encima. En la primavera de 1914, según el diario de Thornton, el comportamiento de Edward Whitlock se volvió cada vez más preocupante. Comenzó a tener lo que la maestra describió como episodios,
periodos en los que se volvía insensible, mirando fijamente a la nada. Tras uno de esos episodios, durante el cual Edward había susurrado repetidamente, ella sigue cavando, Thornton intentó discutir el bienestar del niño con Thomas. La entrada de su diario del 12 de abril de 1914 dice, el señor Whitlock recibió mis preocupaciones con una ira fría. Me informó que la educación de su hijo era su asunto, y mis observaciones no eran bienvenidas. Temo por estos niños, pero, ¿qué puedo hacer? El señor Whitlock ha amenazado con sacarlos de la escuela permanentemente si sigo con el asunto. La familia Whitlock continuó su existencia aislada hasta 1917, cuando Thomas vendió abruptamente la finca y se mudó con los niños a Kansas City. Los registros del condado indican que la propiedad fue vendida a James Archer, un ganadero de Arkansas, por significativamente menos de su valor tasado. Archer comentó más tarde a los vecinos que Thomas parecía ansioso por cerrar la venta rápidamente y había aceptado la primera oferta presentada. El momento de la partida de la familia Whitlock coincidió con un mayor escrutinio por parte de las autoridades locales. Los registros de la Junta Escolar del Condado de Taney, descubiertos durante la investigación de 1952, revelaron que Abigail Thornton finalmente había informado sus preocupaciones sobre los niños Whitlock al superintendente del condado en marzo de 1917. El superintendente había iniciado posteriormente una investigación, enviando una carta a Thomas solicitando una reunión para discutir el bienestar de los niños. Según los registros de la oficina de correos, esta carta fue entregada el 3 de abril de 1917. Thomas puso la propiedad a la venta al día siguiente y había completado la transacción para finales de mes. James Archer, quien compró la propiedad de los Whitlock, realizó varias modificaciones en la finca, incluyendo la demolición de lo que quedaba del sótano detrás de la casa. En una declaración dada a los investigadores en 1952, el hijo de Archer, William, recordó que su padre había descrito el sótano como peculiar, más profundo de lo necesario para almacenar productos y dividido en secciones por paredes interiores. William Archer afirmó que su padre había encontrado varios artículos inusuales durante la demolición, incluyendo un cepillo para el cabello de mujer con pelos oscuros aún enredados en las cerdas, enterrado aproximadamente a 2 pies bajo el piso del sótano. Según William, su padre no le dio mucha importancia al descubrimiento en ese momento, asumiendo que era simplemente escombro doméstico desechado. La familia Archer mantuvo la propiedad de la antigua finca Whitlock hasta 1933, cuando las dificultades económicas los obligaron a vender durante la Gran Depresión. La finca pasó por varios propietarios durante las siguientes 2 décadas, cayendo gradualmente en el abandono a medida que los edificios originales envejecían y los nuevos residentes se enfocaban en otras áreas de la propiedad. Para 1950, la casa estaba prácticamente abandonada, con adolescentes locales usándola ocasionalmente como lugar de reunión, lo que dio lugar a rumores de que la propiedad estaba embrujada por una mujer llorando que a veces se escuchaba en noches tranquilas. Durante las siguientes décadas, la historia de la desaparición de Eliza Whitlock se desvaneció de la memoria local. La partida de la familia del área, combinada con la interrupción de la Primera Guerra Mundial y la posterior epidemia de influenza, empujó el asunto no resuelto a la oscuridad. Podría haber permanecido allí permanentemente de no ser por un descubrimiento realizado en 1952, cuando la antigua propiedad de los Whitlock, para entonces abandonada y cubierta de maleza, fue comprada por Walter y Ruth Simmons, una pareja de St. Louis que planeaba establecer un albergue de caza. Según un informe presentado ante el departamento del sheriff del condado de Taney el 12 de junio de 1952, los Simmons estaban limpiando maleza detrás de la casa deteriorada cuando descubrieron lo que parecía ser la entrada colapsada a un viejo sótano o espacio de almacenamiento. Al inspeccionar más de cerca, encontraron un pequeño libro encuadernado en cuero encajado entre 2 de los bloques de piedra caliza que habían formado la base del sótano. El libro, severamente dañado por la humedad y el tiempo, fue identificado como un diario personal perteneciente a Eliza Whitlock, con entradas que datan de enero de 1910 a febrero de 1912. Ruth Simmons, quien hizo el descubrimiento inicial del diario, recordó más tarde su primera impresión del libro en una entrevista con el *Springfield News Leader*. Las páginas estaban pegadas, y mucha de la tinta se había corrido, pero aún se podía distinguir la escritura en algunos lugares. Lo que me llamó la atención de inmediato fue el cambio en la caligrafía de la escritora con el tiempo. Las primeras entradas eran ordenadas y controladas, mientras que las posteriores se volvieron cada vez más erráticas, como si hubieran sido escritas por alguien en un estado de agitación o miedo.
El descubrimiento del diario llevó a una nueva investigación por parte del sheriff William Masterson. El contenido del diario, parcialmente legible a pesar del daño, reveló un relato inquietante de los últimos años de la vida de Lisa Whitlock. Las entradas, que inicialmente documentaban aspectos cotidianos de la vida rural, cambiaron gradualmente para expresar la creciente ansiedad de Lisa sobre el comportamiento de su esposo. En una entrada del 14 de agosto de 1911, escribió: «Te me vigila constantemente, dice que la casa no es lo suficientemente segura. Habla de peligros que no puedo ver. Cuando sugerí visitar a mi hermana, su rostro cambió de una manera que no puedo describir». Otra entrada del 3 de octubre de 1911 decía: «A los niños ahora se les prohíbe salir del patio. Te ha clavado la ventana de nuestro dormitorio. Dice que es para mantener fuera el frío. Pero aún no ha llegado la primera helada». Las entradas más preocupantes del diario comenzaron en noviembre de 1911, coincidiendo con la visita de Harriet Bowman. Elisa escribió: «La partera vino hoy. Quería hablar libremente, pero no pude con él allí escuchando cada palabra. Cuando se fue, te dijo que no se permitiría a nadie más entrar en nuestra casa. Dice que traen contaminación del pueblo». En diciembre, registró: «La nueva habitación debajo de la casa está casi terminada. Te trabaja en ella cuando piensa que estoy dormida. Habla de ello como un santuario, pero se siente más como una tumba». Una entrada particularmente inquietante del 8 de enero de 1912 dice: «Encontré a Edward esta mañana parado en la entrada del sótano, mirando fijamente la puerta. Cuando le pregunté qué hacía, dijo: «Papá dice que pronto todos dormiremos allí cuando llegue el momento». Cuando le pregunté a T sobre esto, se enfureció, acusándome de poner a los niños en su contra. No se separó de mi lado por el resto del día». A medida que avanzaba enero, las entradas de Elisa se volvieron más cortas y fragmentadas. El 23 de enero escribió: «Te prepara un tónico cada noche. Me deja aturdida y confundida al día siguiente. Comencé a verterlo en mi planta en maceta cuando no está mirando. La planta murió en pocos días». Otra entrada del 2 de febrero dice simplemente: «Debo sacar a los niños de aquí». Pero, ¿cómo? La nieve es profunda y estamos a millas del pueblo. Te ha escondido mis botas y mi abrigo. Dice que es para evitar que me enferme, pero sé la verdad». La última entrada legible, fechada el 17 de febrero de 1912, contenía solo 3 líneas: «Encontró estas páginas esta noche». Su furia fue terrible. «Los niños están encerrados en su habitación. Lo escucho cavando otra vez». Con base en el contenido del diario, el sheriff Masterson ordenó la excavación del área donde se encontraba el sótano. El 18 de junio de 1952, los investigadores descubrieron restos humanos, más tarde identificados mediante registros dentales como los de Elisa Whitlock. El examen médico determinó que había sufrido un traumatismo por fuerza contundente en el cráneo antes de ser enterrada. La posición de los restos sugería que había sido colocada boca abajo en una tumba poco profunda con las manos atadas detrás de la espalda con alambre. El Dr. Lawrence Wilson, el médico forense que realizó la autopsia de los restos de Elisa, señaló varios detalles adicionales en su informe. Wilson determinó que Elisa tenía aproximadamente 32 años al momento de su muerte, consistente con su edad conocida. También encontró evidencia de una fractura previa en su muñeca izquierda que había sanado algún tiempo antes de su muerte, una lesión no mencionada en ningún registro conocido. Más significativamente, Wilson identificó rastros de un compuesto sedante en las muestras de tejido preservadas, sugiriendo que Elisa pudo haber sido drogada antes de su muerte. Este hallazgo corroboró las entradas de su diario sobre el tónico que Thomas insistía en que consumiera. Tras el descubrimiento, las autoridades intentaron localizar a Thomas Whitlock y sus hijos, pero la investigación reveló que Thomas había muerto en un hospital de Kansas City en 1931 por complicaciones relacionadas con neumonía. Edward Whitlock había muerto en acción durante la Segunda Guerra Mundial en 1944. Solo Mary Whitlock, para entonces Mary Coleman, seguía con vida, residiendo en Omaha, Nebraska, con su esposo y 3 hijos. Los registros de la Biblioteca Pública de Kansas City, examinados durante la investigación, proporcionaron información sobre la vida de la familia Whitlock después de dejar el condado de Taney. Los directorios de la ciudad mostraron que Thomas había trabajado como vigilante nocturno en un almacén desde 1917 hasta 1928,
cuando problemas de salud lo obligaron a jubilarse. Edward había asistido a la escuela hasta el 8º grado antes de tomar un empleo en el mismo almacén. Los vecinos de ese periodo, rastreados por los investigadores, describieron a Thomas como un padre estricto que se mantenía reservado, pero no notablemente inusual en su comportamiento. Una exvecina, Stella Parker, recordó que Thomas nunca hablaba de su difunta esposa y se agitaba si alguien preguntaba por la madre de los niños. Mary Whitlock se había casado con Richard Coleman, un vendedor de seguros, en 1929 y se mudó a Omaha poco después. Según los registros matrimoniales, había listado a su madre como fallecida en la solicitud, aunque no existía un certificado de defunción para Eliza en ese momento. Esto sugería que Thomas le había dicho a su hija que su madre había muerto o que Mary misma había elegido representar a su madre ausente de esta manera. Cuando fue contactada por las autoridades de Missouri en julio de 1952, Mary Coleman afirmó no tener recuerdos de los eventos relacionados con la desaparición de su madre. Afirmó que su padre siempre le había dicho que su madre había abandonado a la familia y que no tenía motivos para cuestionar este relato. Sin embargo, el esposo de Coleman contactó a los investigadores en privado, informando que su esposa sufría de pesadillas recurrentes sobre una mujer que llamaba desde debajo del suelo y siempre había mostrado un miedo extremo a los espacios cerrados. Richard Coleman proporcionó a los investigadores información adicional sobre el estado psicológico de su esposa. En una carta preservada en el expediente del caso, escribió: Mary ha sufrido de lo que los médicos ahora llaman ataques de ansiedad a lo largo de nuestro matrimonio. Estos episodios a menudo son desencadenados por ciertos sonidos, particularmente el sonido de cavar o raspar, o por la vista de ciertos objetos, incluyendo herramientas de jardinería y sótanos. Durante años, se ha negado a entrar en nuestro sótano o en cualquier espacio subterráneo. Cuando le pregunté sobre el origen de estos miedos, se volvía distante y cambiaba de tema. La investigación reveló detalles adicionales a través de entrevistas con antiguos residentes del condado de Taney que habían conocido a la familia Whitlock. Clara Jensen, quien era una niña pequeña que vivía cerca de Walnut Sad en 1912, recordó que su padre había encontrado una vez a Thomas Whitlock en Forsyth comprando una cantidad inusual de cal viva en la ferretería. Cuando se le preguntó sobre la compra, Thomas explicó que era para preservar las paredes del sótano contra la humedad. Jensen también recordó haber oído a sus padres discutir sobre sonidos extraños provenientes de la dirección de la propiedad Whitlock por la noche durante ese invierno, sonidos que su padre había atribuido a animales salvajes o al viento en el barranco. El hermano de Jensen, Harold, proporcionó una declaración escrita describiendo un encuentro que tuvo con Edward Whitlock en la primavera de 1912. Según esta declaración, Harold había encontrado a Edward cerca de la línea de propiedad que separaba las tierras de sus familias. El chico Whitlock parecía angustiado y le preguntó a Harold si las personas podían escuchar cosas a través del suelo. Cuando Harold le preguntó a qué se refería, Edward respondió: papá dice que nadie puede escuchar nada a través del suelo una vez que está bien compactado, pero creo que a veces aún la escucho. Antes de que Harold pudiera indagar más, Thomas Whitlock apareció, llamando a su hijo a casa. Harold mencionó la extraña conversación a sus padres, pero estos la descartaron como imaginación infantil. Una investigación adicional sobre los antecedentes de Thomas Whitlock descubrió una posible explicación para su comportamiento cada vez más paranoico en los meses previos a la desaparición de Eliza. Los registros del asilo estatal para lunáticos en Nevada, Missouri, ahora conocido como el Hospital Estatal de Nevada, revelaron que el padre de Thomas, William Whitlock, había sido internado en la institución en 1890 tras exhibir delirios paranoides violentos. El mayor de los Whitlock aparentemente se había convencido de que su esposa estaba conspirando contra él con los vecinos y había intentado encarcelarla en su hogar. Los registros del hospital indicaban que William Whitlock murió en el asilo en 1902, con notas que describían una tendencia hereditaria hacia la ideación paranoide. Los registros del asilo también contenían una carta de la madre de Thomas, Sarah Whitlock, escrita al director del hospital en 1895. En esta carta, expresó preocupación por la disposición nerviosa de su hijo y preguntó si la condición de su esposo podría transmitirse a sus hijos. La respuesta del director, también conservada en el expediente, aseguraba a Sarah que las aberraciones mentales no eran necesariamente heredadas, pero aconsejaba que Thomas debería ser guiado hacia ocupaciones que evitaran el estrés excesivo o el aislamiento, sugiriendo que incluso entonces se reconocía alguna predisposición familiar hacia enfermedades mentales. En octubre de 1952, el profesor Alan Matthews, un historiador que investigaba el folclore de los Ozarks en la Universidad de Missouri,
visitó la antigua propiedad de los Whitlock por invitación de los nuevos propietarios. Sus notas, conservadas en los archivos de la universidad, describen la naturaleza aislada de la propiedad. La finca se encuentra en un valle estrecho rodeado por 3 lados por laderas boscosas empinadas. Incluso al mediodía, partes del patio permanecen en sombra. La casa del vecino más cercano, aunque está a menos de 1 milla en línea recta, es invisible desde la propiedad Whitlock debido al terreno intermedio. Una persona podría gritar aquí sin ser escuchada más allá de estas colinas. Matthews también registró las creencias locales que se habían desarrollado alrededor de la propiedad en los años posteriores a la partida de los Whitlock. Varios residentes de Walnut Sade informaron que evitaban el área, afirmando que los viajeros que pasaban por la finca abandonada de noche a veces escuchaban a una mujer llorando o el sonido de alguien cavando. Matthews señaló que tales historias eran típicas de muchas propiedades abandonadas en los Ozarks, pero sugirió que en este caso podrían haber surgido de sonidos reales escuchados por transeúntes durante el invierno de 1911 a 1912. En su diario de campo, Matthews escribió: "Las propiedades acústicas de este valle son inusuales. Parado en el antiguo sitio del sótano, realicé un experimento simple, dejando caer piedras en la depresión restante y observando cómo se propagaba el sonido. Incluso un pequeño impacto produce un eco que reverbera entre los acantilados de piedra caliza. Se me ocurre que si alguien estuviera cavando en este lugar por la noche, cuando el ruido ambiental es reducido, el sonido podría viajar distancias considerables, creando la impresión de actividad fantasmal para aquellos no familiarizados con el terreno". El caso de Eliza Whitlock fue cerrado oficialmente en diciembre de 1952, con su muerte clasificada como homicidio atribuido a Thomas Whitlock. Sus restos fueron enterrados en el cementerio de Springfield, donde estaban sepultados sus padres y su hermana. La historia recibió una breve atención en los periódicos regionales, pero pronto fue eclipsada por eventos nacionales más grandes. La Sociedad Histórica del Condado de Taney mantiene un pequeño expediente sobre el caso, que incluye copias de los informes originales del sheriff, extractos del diario de Eliza y recortes de periódicos relacionados con el descubrimiento de 1952. Entre estos materiales hay una transcripción de una entrevista realizada con Richard Anderson, quien había sido ayudante del sheriff bajo James Harmon en 1912. Anderson, de unos 70 años en el momento de la investigación de 1952, recordó que el sheriff Harmon había quedado perturbado por el caso Whitlock mucho después de que terminara la investigación oficial. Según Anderson, Harmon mencionó el caso en varias ocasiones a lo largo de los años, una vez comentando que a veces las limitaciones de la ley significan que la justicia debe esperar. Anderson creía que Harmon había sospechado de un acto ilícito, pero carecía de la evidencia y los recursos para seguir el caso. En 1968, el último desarrollo significativo en el caso Whitlock ocurrió cuando el hijo mayor de Mary Coleman, Robert, contactó a la Sociedad Histórica del Condado de Taney solicitando información sobre sus abuelos. Según la correspondencia en los archivos de la sociedad, Robert había descubierto recientemente una colección de dibujos de la infancia de su madre escondidos en el ático después de su muerte por cáncer ese mismo año. Los dibujos, creados cuando Mary tenía entre 5 y 8 años, representaban una escena recurrente, una pequeña figura femenina debajo de lo que parecía ser un suelo o tierra, con figuras de palo de pie encima. Un dibujo, etiquetado con la escritura infantil como "mamá durmiendo", mostraba una escena similar con lo que parecía ser un hombre cavando. La doctora Ellen Michey, una psicóloga que examinó los dibujos a solicitud de la Sociedad Histórica, proporcionó un análisis escrito incluido en el expediente del caso. Michey señaló que los dibujos mostraban varias características típicas de niños que han experimentado un trauma, incluyendo la repetición de temas perturbadores, el uso de una presión fuerte al dibujar ciertos elementos, particularmente las líneas que representaban el suelo, y la colocación de figuras en posiciones constreñidas o enterradas. Michey concluyó: "Estos dibujos sugieren fuertemente que la niña que los creó fue testigo o estaba consciente de un evento profundamente perturbador relacionado con el entierro de una figura femenina, presumiblemente su madre". La consistencia de las imágenes en varios dibujos indica que no fue una fantasía momentánea, sino un recuerdo o preocupación persistente. Robert Coleman visitó la antigua propiedad Whitlock en el verano de 1968, momento en el que la casa original había sido demolida y reemplazada por un albergue de caza. En una carta a la Sociedad Histórica tras su visita, escribió: "Parado en ese terreno, sentí una profunda tristeza, no solo por la abuela que nunca conocí, sino por mi madre, que cargó con esta verdad enterrada toda su vida.
Algunos secretos se niegan a permanecer ocultos, sin importar cuán profundamente estén enterrados. Coleman describió a su madre como una madre amorosa, pero siempre algo distante, como si una parte de ella permaneciera encerrada en ese valle en los Ozarks. Reveló que Mary se había negado a discutir su infancia y reaccionaba con una ansiedad inusual cuando sus hijos preguntaban por sus abuelos maternos. Ahora entiendo por qué, escribió Coleman. Ella estaba protegiéndonos de una verdad que ella misma no podía enfrentar por completo. Que su padre, el hombre que la crió, había asesinado a su madre y la obligó a ser cómplice en una vida de silencio. El caso Whitlock ejemplifica un fenómeno que los criminólogos identificarían más tarde en numerosas comunidades rurales, la forma en que el aislamiento y la privacidad pueden permitir que la violencia doméstica escale sin intervención. En los Ozarks de principios del siglo XX, donde las fincas estaban separadas por terrenos difíciles y las normas culturales desalentaban la interferencia en asuntos familiares, una mujer como Eliza Whitlock tenía pocas opciones de escape una vez que el estado mental de su esposo se deterioró. El vecino más cercano estaba a millas de distancia, y el clima invernal hacía que los viajes fueran casi imposibles. Incluso cuando se plantearon preocupaciones, como por la partera Harriet Bowman o la maestra Abigail Thornton, los recursos limitados y la jurisdicción de las autoridades locales hacían improbable una intervención efectiva. El profesor Matthews, en un artículo publicado en el Journal of Ozark Studies en 1954, utilizó el caso Whitlock para ilustrar patrones más amplios en el crimen rural y la respuesta comunitaria. Observó que el estatus de Thomas Whitlock como jefe masculino del hogar le otorgaba una autoridad casi absoluta sobre su familia a los ojos de la comunidad. Los vecinos que podrían haber notado señales de advertencia eran reacios a intervenir, adhiriéndose al principio de que el hogar de un hombre es su castillo. Matthews argumentó que esta combinación de aislamiento físico y aislamiento cultural creó condiciones en las que la violencia familiar podía ocurrir con un riesgo mínimo de descubrimiento o consecuencia. El impacto psicológico en los niños Whitlock representa otra dimensión del caso que ha atraído la atención académica. La doctora Michei, en su análisis de los dibujos de Mary, sugirió que la niña había desarrollado un mecanismo de afrontamiento complejo para lidiar con el trauma que había presenciado. En lugar de enfrentar la insoportable realidad de las acciones de su padre, Michei escribió, Mary parece haber compartimentado la experiencia, creando una barrera psicológica entre su conciencia consciente y la verdad que sabía en algún nivel. Esta fragmentación de la memoria es una respuesta conocida al trauma infantil, que permite al individuo funcionar, pero a costa de una integración psicológica completa. Hoy en día, la antigua propiedad Whitlock forma parte de un área recreativa más grande. Pocos visitantes conocen la historia de ese terreno en particular o los trágicos eventos que ocurrieron allí. Los acantilados de piedra caliza aún proyectan largas sombras sobre el valle, y al anochecer, cuando el viento se mueve por el barranco, algunos dicen que lleva ecos del pasado, sonidos que podrían confundirse con la voz distante de una mujer llamando desde algún lugar bajo la tierra. Lo que hace que el caso de Eliza Whitlock sea particularmente inquietante no es solo la manera de su muerte, sino la complicidad silenciosa que permitió que su desaparición no fuera investigada durante tanto tiempo. En las comunidades aisladas de los Ozarks de principios del siglo XX, la privacidad era muy valorada y se evitaba generalmente interferir en asuntos familiares. Esta tendencia cultural hacia la no intervención creó un entorno donde alguien podía desaparecer efectivamente con un cuestionamiento mínimo. El diario encontrado en 1952 proporciona nuestra única ventana a la experiencia de Eliza durante esos últimos meses. Su creciente miedo a medida que el estado mental de su esposo se deterioraba, su preocupación por la seguridad de sus hijos y su creciente aislamiento del mundo exterior. Las entradas sugieren a una mujer que reconoció su peligro, pero se encontró atrapada tanto por las circunstancias físicas como por las convenciones sociales que ofrecían poca protección a las esposas y madres. Quizás lo más inquietante es el legado de silencio que continuó mucho después de la muerte de Eliza. Sus hijos, particularmente Mary, parecían haber enterrado sus recuerdos junto con su madre, creando barreras psicológicas que los protegían de enfrentar la verdad. Cuando los dibujos de Mary fueron descubiertos tras su muerte, revelaron que alguna parte de ella siempre supo que había pasado, que la verdad había encontrado expresión en su arte, incluso cuando permaneció sin pronunciar en su vida. La historiadora local Margaret Branson, que ha estudiado extensamente el caso Whitlock, observó en un artículo de 2012 conmemorando el centenario de la desaparición de Eliza, lo que ocurrió en ese valle aislado no fue simplemente el asesinato de una mujer por su esposo mentalmente enfermo, sino el asesinato de la verdad misma.
Thomas Whitlock enterró a su esposa 2 veces, primero en la tierra detrás de su casa y luego en una narrativa que borró su existencia y la reemplazó con abandono. Los niños, demasiado pequeños para entender completamente pero lo suficientemente mayores para saber que algo estaba terriblemente mal, fueron obligados a participar en esta ficción, cargando con el peso de una verdad no reconocida a lo largo de sus vidas. El caso nos recuerda que los horrores más profundos a menudo no ocurren en momentos dramáticos de violencia, sino en la lenta erosión de la seguridad, en la transformación gradual del hogar en prisión, y en el terrible silencio que puede descender cuando aquellos que deberían protegernos se convierten en nuestra mayor amenaza. En los profundos barrancos de los Ozarks, donde el sonido viaja de manera extraña y la oscuridad llega temprano, la historia de Eliza Whitlock nos recuerda que los monstruos más peligrosos no son seres sobrenaturales, sino humanos comunes cuyas mentes se han vuelto contra ellos y contra aquellos a quienes alguna vez amaron. Para aquellos que estudian estos casos, la tragedia de los Whitlock ejemplifica cómo el aislamiento puede magnificar la enfermedad mental, cómo las normas culturales pueden habilitar el abuso y cómo la verdad, sin importar cuán cuidadosamente enterrada, eventualmente encuentra su camino a la superficie. Décadas después del descubrimiento de los restos de Eliza, la psicología forense ha desarrollado herramientas que podrían haber identificado el deterioro del estado mental de Thomas Whitlock antes de que condujera a la violencia. Y las leyes han cambiado para ofrecer mayor protección a las víctimas potenciales. Sin embargo, historias similares continúan desarrollándose en lugares aislados donde la privacidad aún puede servir como escudo para lo impensable. El suelo de piedra caliza de los Ozarks finalmente reveló lo que Thomas Whitlock intentó ocultar. Pero durante 40 años, Eliza yació olvidada en su tumba sin marcar. Su destino era desconocido para todos excepto para el hombre que la puso allí y quizás para los niños que cargaron con el peso de ese conocimiento en sus pesadillas y su silencio. En ese silencio radica el verdadero horror del caso Whitlock. Un silencio que habló volúmenes a aquellos dispuestos a escuchar. El Dr. Samuel Hirsch, un psiquiatra forense que revisó los registros del caso en 1960 para un artículo en el American Journal of Psychiatry propuso que Thomas Whitlock probablemente sufría de lo que ahora se clasificaría como esquizofrenia paranoide, similar a la condición de su padre. Hirsch señaló que el inicio de los síntomas de Thomas parecía seguir el patrón clásico del trastorno, con manifestaciones iniciales en sus veintitantos o principios de los 30, aumentando gradualmente en severidad. La naturaleza progresiva de su paranoia, comenzando con sospechas generales hacia los vecinos, escalando a temores sobre la seguridad de su hogar y culminando en la creencia de que su esposa era de alguna manera contaminada o peligrosa, se alinea con patrones documentados de psicosis no tratada. Lo que distingue al caso Whitlock de muchas tragedias similares, argumentó Hirsch, fue el periodo prolongado durante el cual Thomas mantuvo una fachada de normalidad después de eliminar la amenaza percibida. La mayoría de los casos de familicidio terminan con el suicidio del perpetrador o su aprehensión inmediata. Hirsch escribió, la capacidad de Whitlock para crear y sostener una narrativa alternativa de que su esposa había abandonado a la familia y para funcionar en la sociedad durante casi 2 décadas después sugiere una relación complicada entre sus delirios y su conciencia de las normas sociales. Sabía lo suficiente como para ocultar sus acciones y crear una historia de cobertura plausible, lo que indica que alguna parte de él reconocía que lo que había hecho sería condenado por otros. La respuesta de los niños al trauma que presenciaron o intuyeron ha sido de particular interés para los psicólogos que estudian el caso. Los registros escolares de Edward Whitlock, recuperados durante la investigación de 1952, muestran un patrón de disminución del rendimiento académico y problemas de comportamiento crecientes tras la desaparición de su madre. Su maestra señaló casos de lo que ahora se reconocería como episodios disociativos, periodos en los que se volvía insensible o parecía escuchar sonidos que otros no podían percibir. Estos síntomas sugieren que Edward pudo haber desarrollado lo que los clínicos modernos clasificarían como trastorno de estrés postraumático. La respuesta de Mary Whitlock difirió de la de su hermano en formas significativas. Mientras que Edward mostró signos más obvios de angustia, Mary parecía adaptarse más fácilmente a sus circunstancias cambiadas. La doctora Michey sugirió que la menor edad de Mary en el momento del trauma podría haberle facilitado compartimentar sus experiencias. Los niños de 3 a 4 años aún están desarrollando su comprensión de la permanencia y la causalidad. Michey escribió en su análisis, Mary pudo haber sido más capaz de aceptar la narrativa que su padre presentó porque su marco cognitivo aún se estaba formando. Sin embargo, como revelan sus dibujos, la verdad permaneció presente en su mente inconsciente, emergiendo a través de su arte de maneras que no podía expresar verbalmente.
El impacto a largo plazo del trauma infantil se evidencia aún más en la vida adulta de Mary. Según las declaraciones de su esposo a los investigadores, ella exhibía varias características comunes a los sobrevivientes adultos de traumas infantiles: ansiedad crónica, fobias específicas relacionadas con el evento traumático, particularmente su miedo a los espacios cerrados, aversión a los sonidos de cavar y desapego emocional. Richard Coleman describió a su esposa como amorosa pero de alguna manera ausente, como si una parte de ella permaneciera en otro lugar. Esta división de la conciencia, la capacidad de funcionar normalmente en la mayoría de los aspectos de la vida mientras se aíslan los recuerdos traumáticos, es un mecanismo de supervivencia reconocido en la psicología del trauma. Los efectos intergeneracionales del trauma se sugieren en la descripción de Robert Coleman del estilo de crianza de su madre. En su correspondencia con la Sociedad Histórica, señaló que Mary era intensamente protectora con sus hijos, hasta el punto de causar conflictos con su padre. Se ponía irracionalmente ansiosa si estábamos fuera de su vista incluso por periodos cortos, escribió. Y tenía reglas estrictas sobre ciertas actividades. Nunca se nos permitió jugar en el sótano, por ejemplo, ni cavar agujeros en el patio más allá de cierta profundidad. En ese momento, estas parecían restricciones arbitrarias, pero ahora entiendo que estaban conectadas con sus propias experiencias enterradas. La respuesta de la comunidad al caso Whitlock refleja patrones sociales más amplios con respecto a la violencia familiar y la enfermedad mental en la América rural de principios del siglo XX. Cuando el sheriff Harmon investigó la desaparición de Elisa en 1912, operaba dentro de un marco legal y cultural que valoraba altamente la privacidad familiar y la autoridad masculina. La violencia doméstica era ampliamente considerada un asunto privado en lugar de un crimen que requería intervención pública. Sin evidencia clara de un acto ilícito y con Thomas presentando una explicación plausible para la ausencia de su esposa, Harmon tenía bases limitadas para continuar con la investigación, independientemente de sus sospechas personales. De manera similar, los vecinos que notaron cambios preocupantes en el comportamiento de Thomas, su creciente aislamiento, las modificaciones inusuales en su propiedad, su manera agitada en el pueblo, interpretaron estas señales a través de la lente de su tiempo. La enfermedad mental era poco comprendida y altamente estigmatizada, a menudo atribuida a debilidad moral o fallos espirituales en lugar de condiciones médicas que requerían tratamiento. El retiro de una familia de la vida comunitaria podría levantar cejas, pero no se veía como justificación para la intervención, particularmente en los Ozarks, donde la independencia y la autosuficiencia eran valores culturales. Incluso aquellos más cercanos a la situación, como Catherine Crawford, enfrentaron barreras significativas para una acción efectiva. Como hermana de Elisa, Catherine no tenía posición legal para exigir acceso a su sobrina y sobrino o para obligar a una investigación más exhaustiva de la desaparición de su hermana. En su diario, expresó frustración con las limitaciones de su posición. Si Elisa fuera simplemente una propiedad perdida, la ley mostraría mayor interés. Pero una mujer que podría haber elegido irse, eso se considera su derecho, sin importar cuán poco característico sería tal acción. La doctora Elaine Foster, una criminóloga que incluyó el caso Whitlock en su estudio de 1980 sobre patrones de homicidio rural, señaló que la naturaleza aislada de las comunidades de los Ozarks creaba condiciones perfectas para lo que ella llamó crímenes invisibles, actos de violencia que permanecen sin descubrir debido al aislamiento geográfico y factores culturales. En entornos urbanos, escribió Foster, las desapariciones son más probables de ser notadas y cuestionadas. Las múltiples conexiones sociales crean una red que dificulta la eliminación completa. Pero en regiones como los Ozarks de principios del siglo XX, una persona podía desaparecer efectivamente con una mínima interrupción social, particularmente las mujeres cuyas identidades sociales a menudo se definían principalmente a través de sus esposos. Foster argumentó que el retraso de 40 años en descubrir el destino de Elisa no fue simplemente un fallo en la investigación, sino una ceguera sistémica hacia ciertas formas de violencia. La historia que Thomas Whitlock creó, que su esposa había abandonado a su familia, fue fácilmente aceptada porque se alineaba con narrativas existentes sobre la inestabilidad de las mujeres y las dificultades de la vida en la frontera. Ella escribió, la explicación alternativa de que un esposo había asesinado a su esposa era tanto más inquietante como más difícil de abordar dentro de los marcos legales y sociales disponibles. Era más simple para todos los involucrados aceptar la narrativa del abandono. El entorno físico clave de los Ozarks jugó un papel crucial en facilitar tanto el crimen como su ocultamiento. El terreno accidentado, con sus profundos barrancos, bosques densos y cuevas de piedra caliza, ha proporcionado durante mucho tiempo escondites para aquellos que buscan escapar.
Durante la prohibición, estas mismas características hicieron de la región un lugar ideal para operaciones de licor clandestino. En el caso Whitlock, la ubicación aislada de la finca, situada en un valle estrecho rodeado de laderas empinadas, aseguró que las actividades inusuales pasaran desapercibidas. El duro invierno de 1911 a 1912, con sus fuertes nevadas y temperaturas bajo cero, redujo aún más la probabilidad de visitantes inesperados que podrían haber presenciado comportamientos preocupantes. El profesor Matthews, en su estudio de la propiedad, señaló que el suelo rico en piedra caliza de la región había preservado inadvertidamente evidencia que de otro modo podría haber desaparecido. La composición alcalina del suelo, combinada con las condiciones relativamente secas dentro del sótano colapsado, creó condiciones que preservaron tanto el diario como, hasta cierto punto, los restos de Lisa. Él escribió, en suelos más ácidos o en lugares con mayor humedad, la descomposición habría sido más completa, potencialmente eliminando la posibilidad de identificación décadas después. Esta preservación de la evidencia permitió que la verdad eventualmente emergiera, brindando una medida de resolución a un caso que de otro modo podría haber permanecido como una desaparición sin resolver. Cuando Walter y Ruth Simmons descubrieron el diario de Lisa en 1952, proporcionaron el catalizador para una investigación que finalmente reveló que había sucedido en esa finca aislada 40 años antes.